Millbrook era un pequeño pueblo duramente golpeado por el COVID. Las tiendas cerraron, la gente perdió sus trabajos, y las calles que antes estaban llenas de vida se volvieron silenciosas. Pero los habitantes de Millbrook se mantuvieron unidos. Valoraban el trabajo duro y cuidarse unos a otros. El pueblo siempre había sido conocido por sus negocios de autos, talleres mecánicos, concesionarios y tiendas de repuestos que llevaban generaciones allí. Mike Dawson era uno de esos trabajadores dedicados. A los 40 años, dirigía un pequeño taller que había vivido mejores tiempos. Su taller estaba desordenado pero organizado. Mike sabía dónde pertenecía cada herramienta. Cada mañana se despertaba a las 5, tomaba café en su taza favorita, besaba a su esposa dormida y se iba al trabajo. El taller de Mike ya no generaba mucho dinero, pero él seguía adelante, esperando que las cosas mejoraran. Las facturas se amontonaban en su escritorio, y los bancos ya le habían negado préstamos 3 veces. La casa de Mike no era nada lujosa, pero él sentía orgullo por ella. La pequeña casa necesitaba algunas reparaciones, pero el jardín siempre estaba bien cuidado. Era el tipo de hombre que arreglaba todo por sí mismo y nunca se quejaba. En su juventud, Mike había sido el amigo en quien todos confiaban, siempre dispuesto a ayudar, siempre confiable. Pero ahora, su buen carácter estaba siendo puesto a prueba por problemas económicos que no podía resolver con su caja de herramientas. Lindsay Dawson tenía 25 años, era hermosa, y cada vez más aburrida de su vida en Millbrook. Con su cabello rubio y sus rasgos perfectos, destacaba en el pequeño pueblo. Mientras Mike trabajaba, Lindsay pasaba las mañanas en la cama desplazándose por Instagram, viendo fotos de vacaciones exóticas y estilos de vida de lujo. Se había casado con Mike tras un romance rápido justo después de salir del Community College. Él le había parecido estable y maduro, una salida de su hogar familiar caótico. Por un tiempo, su vida simple había sido suficiente, pero últimamente, Lindsay se sentía atrapada en un pueblo y un matrimonio que le parecían demasiado pequeños para sus sueños. Un martes de abril, Mike fue a una subasta de autos con la esperanza de encontrar algo barato que pudiera arreglar y vender. No había ido a una subasta en más de un año, en realidad, no podía permitirse comprar nada, pero estaba desesperado. Mientras caminaba entre filas de autos usados, vio una cara familiar al otro lado del salón. Eric Turner estaba de pie junto a un lujoso Audi negro, luciendo nada parecido al amigo que Mike recordaba de hacía 12 años. Mientras Mike había ganado algo de peso con la edad, Eric se veía en forma y pulido con un traje a medida. Su cabello estaba perfectamente cortado, y todo en él gritaba éxito. Mike casi no se acercó, de repente consciente de su chaqueta gastada y sus botas de trabajo. Después de un momento de duda, Mike se acercó. Eric lo reconoció, sonrió ampliamente y le dio un abrazo rápido. Mientras conversaban, Eric revisaba casualmente su costoso reloj y mencionó su nuevo Tesla. Le contó a Mike sobre sus 2 concesionarios exitosos, su reciente divorcio y sus planes de expansión. Mike en su mayoría escuchaba, admitiendo honestamente que su taller estaba en problemas cuando se lo preguntaron. Recordaron viejos tiempos, autos que habían arreglado juntos, un viaje por carretera que hicieron hace años. Cuando estaban por despedirse, Mike se sorprendió a sí mismo al invitar a Eric a cenar esa noche. Mencionó la comida de Lindsay, que en realidad no era nada especial, y Eric aceptó con una mirada que mostró más interés del que Mike notó. Esa noche, la casa de los Dawson estaba inusualmente animada. Mike compró flores de camino a casa, y Lindsay pasó una hora preparándose. Se puso un vestido que solo había usado una vez y se maquilló con cuidado. Mike pensó que solo estaba emocionada de tener compañía, no se dio cuenta de que ella se estaba preparando para causar una impresión. Eric llegó elegantemente tarde con una botella de vino cara. Cuando Lindsay abrió la puerta, los ojos de Eric recorrieron lentamente su rostro y su figura. Lindsay notó su atención y se sonrojó. Mike recibió a su viejo amigo con entusiasmo, sin ver la mirada que se cruzó entre su esposa y Eric. Durante la cena, Eric dominó la conversación con historias sobre su éxito, sus concesionarios, su apartamento en el centro, sus vacaciones. Mike hizo algunos comentarios ocasionales sobre personas que ambos conocían, mientras Lindsay se sentaba en silencio, observando a Eric con creciente interés. Cada vez que Eric mencionaba algo costoso o impresionante, la atención de Lindsay parecía agudizarse. Cuando Mike fue a la cocina por el postre, Eric se inclinó hacia Lindsay y le preguntó sobre ella, sus sueños,
lo que quería de la vida, con una intensidad que la hizo sentirse verdaderamente vista por primera vez en años. Al final de la noche, Eric abrazó a Mike para despedirse y prometió mantenerse en contacto. Cuando estrechó la mano de Lindsay, hábilmente deslizó su tarjeta de presentación en su palma mientras mantenía contacto visual el tiempo justo para dejar clara su intención. Mike no notó nada mientras Lindsay guardaba la tarjeta en su bolsillo, con una pequeña sonrisa formándose en sus labios mientras veía alejarse el auto caro de Eric por su tranquila calle. La mañana después de la visita de Eric, Lindsay se sentó en la mesa de la cocina con su café, dándole vueltas a su tarjeta de presentación en la mano. Después de que Mike se fue al trabajo, buscó a Eric en internet. Aparecieron fotos de sus concesionarios, junto con artículos sobre su éxito. Buscó el modelo de su Tesla, y sus ojos se agrandaron al ver el precio. Desplazándose por fotos de autos de lujo y casas de vacaciones, Lindsay comenzó a formar un plan. Durante los días siguientes, Lindsay hizo cambios sutiles en su apariencia. Llevaba el cabello suelto en lugar de su tradicional coleta. Encontró muestras viejas de perfume en su cajón. Practicaba sonrisas confiadas frente al espejo. En su teléfono, creó una nota oculta con una lista de los supuestos bienes de Eric: 2 concesionarios, apartamento en el centro, casa de vacaciones, autos de lujo. Cuando Eric envió un mensaje de texto 3 días después preguntando cómo estaba Mike, Lindsay esperó una hora antes de responder. Mencionó las dificultades del taller, agregando que Mike era demasiado orgulloso para pedir ayuda. Adjuntó una selfie casual solo para saludar, cuidadosamente tomada para resaltar sus rasgos bajo la luz del sol. La semana siguiente, Eric pasó por el taller sin previo aviso. Encontró a Mike bajo un auto, trabajando solo porque no podía permitirse mantener a su ayudante a tiempo completo. Después de ponerse al día, Eric mencionó casualmente que tenía dinero extra buscando oportunidades de inversión. Mike negó con la cabeza, limpiándose la grasa de las manos. No aceptaba caridad, especialmente de viejos amigos. Eric insistió en que no era caridad, era un negocio inteligente. Necesitaba mecánicos confiables para inspeccionar vehículos antes de comprarlos. Discutieron suavemente hasta que Eric sacó su chequera y escribió un cheque por $6,500. La cantidad era lo suficientemente específica para parecer calculada, pero no tan grande como para que Mike no pudiera devolverla eventualmente. No se necesita papeleo entre amigos, dijo Eric, presionando el cheque en la mano de Mike. Los ojos de Mike se humedecieron mientras agradecía a Eric. No notó cómo la mirada de Eric se desviaba hacia la pequeña casa, donde Lindsay quizás lo observaba desde la ventana. Esa noche, Eric se unió a ellos para cenar nuevamente. Mientras Mike describía con entusiasmo sus planes para el taller, Eric observaba a Lindsay al otro lado de la mesa. Cuando ella se levantó para recoger los platos, sus ojos la siguieron. Durante el postre, mencionó que le gustaba cuidar a los amigos y que podía hacer más si era necesario. Al día siguiente, Eric le escribió directamente a Lindsay. Le preguntó si podía encontrarse con él en su concesionario para sorprender a Mike con un nuevo equipo. Cuando llegó, le dio un recorrido por su oficina con muebles de cuero y premios. Al salir, presionó una pequeña caja en su mano, una pulsera de plata con un dije de diamante. Un agradecimiento por hacer la cena, dijo. No se lo menciones a Mike. Podría malinterpretarlo de que los amigos se den regalos. Lindsay escondió la pulsera en su joyero debajo de aretes viejos que Mike nunca notaba. Esa noche, le envió a Eric una foto de ella usándola. 2 semanas después, Lindsay condujo de nuevo al concesionario de Eric. Esta vez, usó sus mejores jeans y una blusa que resaltaba su figura. En su oficina, mencionó lo ajustado que estaba el dinero en casa, como ni siquiera podía comprar ropa nueva. Eric asintió con simpatía, luego hizo una proposición. Puedo ayudarte si tú me ayudas, dijo. Me siento solo desde mi divorcio. Solo quiero compañía a veces, cenas, compras, alguien hermosa con quien hablar. A cambio, puedo hacer tu vida más cómoda. La primera cita fue en un hotel del siguiente pueblo. Lindsay le dijo a Mike que almorzaría con una amiga. Eric reservó una suite pero le aseguró a Lindsay que solo hablarían. Ordenaron servicio a la habitación y Eric escuchó sus sueños de viajar y tener una vida mejor. Antes de que se fuera, le entregó un sobre lleno de dinero en efectivo. En su auto, Lindsay contó el dinero, más de lo que ganaba en 2 semanas de trabajo a medio tiempo. Establecieron reglas.
nada de llamadas después de las 9 de la noche, mensajes de texto eliminados inmediatamente, encuentro solo cuando Mike trabajaba hasta tarde. Su arreglo había comenzado. En el plazo de un mes, la fascinación de Eric superó su acuerdo. Le escribía constantemente, esperando respuestas inmediatas. Si Lindsay tardaba en responder, él enviaba varios mensajes preguntando qué estaba haciendo y con quién estaba. Lo que empezó como chequeos casuales se convirtió en exigencias por su atención. Los regalos también aumentaron. La pulsera de plata fue seguida por aretes de oro, una cartera de diseñador y ropa cara. Cuando Lindsay mencionaba que le gustaba un vestido en una vitrina, Eric lo compraba en 3 colores. Durante un viaje de compras, la seguía por el centro comercial, comprando cualquier cosa que mirara 2 veces. Pruébate esto, decía, apilando ropa en sus brazos. Quiero ver lo hermosa que te ves con esto. Al principio, Lindsay disfrutaba la atención y los regalos. El dinero le permitió abrir una cuenta bancaria secreta donde estaba ahorrando para escapar. Rentó una pequeña unidad de almacenamiento para esconder su creciente colección de artículos de lujo. Investigó abogados de divorcio en ciudades cercanas y configuró su teléfono para eliminar automáticamente los mensajes de Eric. En casa, Lindsay se volvió más fría con Mike. A pesar de que el taller iba mejor con el préstamo de Eric, encontraba defectos en todo: su ropa de trabajo en la mesa, la forma en que masticaba, su hora temprana para dormir. Cuando Mike preguntaba por su nuevo teléfono o gafas de sol, ella mentía diciendo que eran ofertas en línea o regalos de compañeros de trabajo. Conseguí un trabajo extra haciendo servicio al cliente en línea, le dijo cuando él cuestionó sus ausencias frecuentes. Puedo trabajar desde cualquier lugar con wifi. En realidad, se encontraba con Eric en hoteles, restaurantes o su apartamento. Calculaba que con 3 meses más de pagos, podría irse de Millbrook por completo y empezar de nuevo en algún lugar emocionante. Pero el comportamiento de Eric estaba cambiando. Comenzó a aparecer frente a su casa cuando Mike trabajaba hasta tarde, sentado en su auto al otro lado de la calle hasta que Lindsay lo notaba. Una vez, apareció en el supermercado mientras ella compraba, siguiéndola por los pasillos. Otra vez, la esperó afuera del salón donde se arreglaba el cabello. Lindsay descubrió que Eric había instalado una aplicación de rastreo en su teléfono durante una de sus citas. Cuando lo enfrentó, él se encogió de hombros y lo justificó como preocupación por su seguridad. Me gusta saber dónde están mis inversiones, dijo con una sonrisa que ya no parecía encantadora. La advertencia final llegó cuando Lindsay se reunió con su amiga Amber en el centro comercial. Eric apareció de repente, insertándose en su conversación. Cuando Amber se apartó para tomar una llamada, Eric le agarró el brazo a Lindsay con demasiada fuerza. ¿Quién es ella? ¿Qué le dijiste de nosotros?, exigió. Nada, susurró Lindsay, apartándose. Solo es una amiga. El rostro de Eric se oscureció. Yo pago por tu tiempo, dijo. Eso significa que me pertenece. Más tarde esa semana, Eric llamó con un ultimátum: es hora de tomar una decisión. Deja a Mike, o le contaré todo. Le mostraré las fotos, los regalos, el dinero. Elígeme a mí, o lo pierdes todo. Por primera vez, Lindsay sintió un miedo real. Lo que había comenzado como un plan calculado para lograr libertad financiera se había convertido en una trampa peligrosa. El comportamiento de Eric se volvió más alarmante cada día. Aparecía en el gimnasio de Lindsay, observando a través de las ventanas. Conducía frente a la boutique donde ella trabajaba, a veces estacionándose al otro lado de la calle durante horas. Lo más perturbador fue cuando apareció en casa de su amiga Amber mientras Lindsay la visitaba, diciendo que casualmente estaba por el vecindario. Después de 3 noches sin dormir, Lindsay se dio cuenta de que había perdido el control. Lo que comenzó como ella manipulando a Eric por dinero, se había invertido. Ahora él la controlaba a través del miedo y una vigilancia constante. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de Eric exigiendo saber dónde estaba. Un martes por la mañana, mientras Mike estaba en el trabajo, Lindsay le envió un mensaje a Eric diciendo que su arreglo había terminado. Le agradeció su generosidad pero dejó claro que no volvería a verlo. La respuesta de Eric llegó en segundos. Tú no decides cuándo termina esto. Yo sí. Lindsay se movió rápidamente por la casa, recogiendo lo esencial. Del fondo de su armario sacó una bolsa preempacada con ropa sin marcas de diseñador. De debajo del colchón del cuarto de huéspedes, recuperó su pasaporte y un sobre con dinero en efectivo. Tomaría un autobús hasta la casa de su prima, a 3 estados de distancia. Mike se sentiría herido por su desaparición,
pero ella se convenció de que era mejor eso que quedarse en una situación tan peligrosa. La reacción de Eric fue inmediata. Su teléfono se iluminó con 47 llamadas en un solo día. Cuando no respondió, un mensajero dejó un collar de diamantes en la puerta de su casa. La tarjeta decía simplemente, «Eres mía». Al día siguiente, Eric la siguió al supermercado. Mientras ella escogía frutas, él apareció a su lado, hablándole en voz baja sobre cómo estaban destinados a estar juntos. Cuando intentó irse, él agarró su carrito, creando una escena hasta que un gerente de la tienda se acercó. Esa misma tarde, Eric apareció en el taller de Mike, preguntando casualmente por Lindsay y cuál era su horario. Esa noche, el Tesla de Eric permaneció estacionado al final de la calle frente a su casa durante 4 horas. Al día siguiente, Lindsay regresó a casa y notó señales de que alguien había estado dentro. Los cajones de su tocador estaban entreabiertos, los frascos de perfume movidos. Nada faltaba, pero el mensaje era claro. Él podía llegar a ella en cualquier momento. El mensaje final de Eric llegó el jueves por la noche: «Si no puedo tenerte, nadie lo hará. Tenemos que hablar, mañana en tu casa». Nubes oscuras se acumulaban el viernes por la tarde, una tormenta de principios de verano se formaba sobre Millbrook. En el taller, Mike trabajaba solo en una reparación de transmisión. Cuando la electricidad comenzó a parpadear repetidamente, decidió cerrar temprano. Mike condujo a casa bajo una lluvia ligera. Al girar en su calle, notó el Tesla de Eric estacionado descaradamente en su entrada, ya no oculto al final de la cuadra. La vista era inusual, pero no alarmante aún. Eric se había vuelto un visitante frecuente. La puerta principal estaba sin llave. Mike entró, sacudiéndose la chaqueta mojada por la lluvia. La casa se sentía distinta, tensa y silenciosa, excepto por unos sonidos apagados provenientes del piso de arriba. La chaqueta de cuero cara de Eric estaba tirada descuidadamente sobre el sofá. Cerca de la entrada, Mike notó la bolsa de fin de semana de Lindsay, completamente empacada y cerrada. Al lado, estaba su bolso con la billetera a la vista. La presencia de la bolsa lo confundió. Lindsay no había mencionado ningún viaje. Desde arriba venía el sonido de voces elevadas, luego algo pesado golpeando la pared. Mike se acercó a las escaleras, instintivamente silenciando sus pasos. Las voces se intensificaron mientras subía. El tono profundo de Eric cargado de ira, el tono agudo de Lindsay teñido de miedo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. A través del hueco, Mike vio a Lindsay acorralada contra la pared, el maquillaje corrido por las lágrimas. Eric la sujetaba del brazo, su rostro distorsionado por la furia. Sobre la cama se esparcían fajos de dinero, cajas de joyas y bolsas de compras de tiendas caras. Mike empujó la puerta. Tanto Lindsay como Eric se congelaron. Por un largo momento, nadie se movió. Entonces la expresión de Eric cambió de sorpresa a algo parecido al triunfo. La habitación parecía una tienda de lujo destruida. Ropa de diseñador con etiquetas colgaba de la puerta del armario, una pulsera de diamantes brillaba en la mesita de noche, y fotos salían de un sobre mostrando a Eric y Lindsay juntos en restaurantes y hoteles. El rostro de Lindsay se desmoronó por la vergüenza y el miedo. Eric dio un paso hacia Mike con la confianza de alguien que cree tener todo el poder. Señaló las pruebas a su alrededor, explicando que ahora él poseía a Lindsay, que la había comprado pedazo a pedazo mientras Mike trabajaba en su taller. Sacó su teléfono, mostrándole a Mike fotos íntimas de Lindsay usando las joyas que él le había regalado. Mike se quedó completamente inmóvil, su cuerpo entumecido por el sol. La habitación parecía inclinarse a su alrededor mientras Eric revelaba cuánto tiempo había durado el romance, cómo Lindsay lo había buscado, cuánto dinero había cambiado de manos. Cada palabra golpeaba a Mike como un golpe físico. Lindsay se pegó a la pared, negando con la cabeza. Cuando finalmente pudo hablar, suplicó que Eric se había obsesionado, que la seguía a todas partes, que no podía escapar de él. El rostro de Eric se oscureció con sus palabras. Dio un paso hacia ella, sujetándola de nuevo del brazo y empujándola bruscamente contra la pared. El sonido de su cabeza golpeando el yeso sacó a Mike de su estado de congelación. Sin pensar, Mike se lanzó hacia adelante, apartando a Eric de Lindsay. Los dos hombres forcejearon, derribando lámparas y esparciendo todo por el suelo. La pelea terminó cuando Eric tropezó hacia atrás contra la cómoda. Con el rostro enrojecido de rabia, señaló a ambos, prometiendo arruinarlos completamente. Eric salió furioso, golpeando con fuerza el marco de la puerta. Minutos después, su Tesla rugió al salir de la entrada, casi golpeando el buzón mientras aceleraba por la calle. En la habitación destruida,
Lindsay se dejó caer al suelo. A través de sus lágrimas, explicó todo, el plan inicial para sacarle dinero a Eric, como todo se había salido de control, el miedo a su obsesión creciente. Le mostró a Mike mensajes amenazantes y fotos que Eric guardaba como chantaje. Mike escuchó en silencio, atónito, mientras Lindsay confesaba su plan de tomar el dinero y desaparecer. Cuando le mostró estados de cuenta bancarios que revelaban cuánto le había pagado Eric, el rostro de Mike se volvió completamente inexpresivo. Su confesión final, que todo comenzó por dinero pero se convirtió en una pesadilla, quedó suspendida en el aire entre los dos. Sin decir una palabra, Mike bajó las escaleras y se encerró en su taller del garaje. Lindsay tomó su bolsa ya empacada y llamó a Amber para pedirle quedarse esa noche. Mientras esperaba en el porche, su teléfono vibraba una y otra vez con mensajes de Eric, cada uno más amenazante que el anterior, y todos terminaban con la misma promesa ominosa: esto no ha terminado. Los 3 días siguientes al descubrimiento de Mike se convirtieron en una pesadilla de acoso creciente. Eric parecía decidido a destruir tanto a Mike como a Lindsay si no podía recuperarla. El lunes por la mañana, se presentó en el taller antes de la apertura, golpeando la puerta hasta que Mike lo dejó entrar. Sus amenazas ya no eran veladas. Prometió enviar fotos íntimas de Lindsay a todos en el pueblo y arruinar el negocio de Mike. Esa tarde, Mike abrió su correo electrónico del negocio y encontró docenas de fotos de Lindsay y Eric juntos. Durante todo el día, Eric dejó mensajes de voz describiendo sus encuentros con un detalle humillante. Por la noche, el Tesla de Eric se convirtió en una constante afuera de su casa, con las luces apagadas pero el motor rugiendo ocasionalmente cuando se encendían las luces dentro. Cuando Lindsay regresó brevemente a recoger más ropa, Eric la siguió hasta el apartamento de Amber, causando tal escándalo que los vecinos llamaron a la policía. Para cuando los agentes llegaron, Eric ya se había ido, y sin pruebas de violencia física, no podían hacer mucho. Eric publicó mensajes crípticos en redes sociales, fotos de su calle, del taller de Mike, con leyendas como tiempo prestado. Llamó a los proveedores y clientes de Mike, esparciendo rumores sobre trabajos defectuosos. 2 clientes cancelaron sus citas. El miércoles por la mañana marcó el último día de Eric. Comenzó con una reunión con su abogado, tratando de presentar una orden de restricción contra Lindsay alegando que ella lo acosaba. Cuando el abogado notó inconsistencias en su historia, Eric terminó abruptamente la reunión. A la hora del almuerzo, Eric se reunió con socios comerciales en el restaurante más caro de Millbrook. El camarero lo oyó alardear sobre robarle la esposa a otro hombre y cómo ella volvería arrastrándose. Bebió 3 vasos de whisky a pesar de que apenas era mediodía. Durante la tarde, Eric envió mensajes cada vez más amenazantes a Mike y Lindsay. A las 3:42, compró 2 boletos no reembolsables a Cancún para la mañana siguiente. Le envió la confirmación a Lindsay con un mensaje: empaca ropa ligera, te vienes conmigo, quieras o no. Alrededor de las 4, Eric recibió una llamada de su exesposa, quien había oído sobre su comportamiento. Le advirtió que su obsesión con Lindsay reflejaba el mismo control que había arruinado su matrimonio, y lo instó a buscar ayuda antes de hacer algo irreversible. Después de la llamada, Eric permaneció en su concesionario mucho después del cierre. Las cámaras de seguridad lo captaron arreglando fotos de Lindsay en su escritorio. Colocó cajas de regalos en un semicírculo alrededor de su silla. A las 8:17, sirvió whisky y comenzó a redactar una solicitud de orden de restricción llena de afirmaciones falsas. A las 9:23, Eric envió su último mensaje a Lindsay: eres mía. Esto termina esta noche. Mientras tanto, Jeff, el empleado de Mike, llegó al trabajo visiblemente preocupado. Reportó que la noche anterior, Eric se le había acercado ofreciéndole dinero a cambio de información sobre el horario de Mike y preguntando si Mike poseía armas. Poco después del mediodía, Lindsay llamó a Mike entre lágrimas. Eric había conseguido su nuevo número y le enviaba mensajes contando las horas hasta que reclamara lo que es suyo. Cuando Mike sugirió llamar a la policía, ella le recordó que ya lo habían intentado. Sin una amenaza directa, las autoridades lo consideraban una disputa personal. A las 3, Mike encontró un sobre en su camioneta que contenía fotos íntimas de Lindsay y una nota: encuentro esta noche, 10 de la noche, en mi oficina. Ven solo o esto va para todos los que conoces. Antes de salir del trabajo,
Mike escribió una breve carta a su madre explicando la situación. Miró su foto de boda, tocando el rostro de Lindsay a través del cristal. Aunque su matrimonio ahora estaba dañado por la traición, no podía permitir que ella siguiera siendo aterrorizada por Eric. A las 9:50, Mike estacionó cerca del concesionario de Eric. Llevaba una carpeta con impresiones de los mensajes amenazantes de Eric, pruebas que esperaba fueran suficientes para obtener una orden de restricción. El concesionario estaba a oscuras, salvo por el resplandor proveniente de la oficina de Eric. Mike encontró la puerta principal sin seguro. Dentro de la oficina, fotos de Lindsay cubrían una pared. Sobre el escritorio había cajas de joyas, bolsas de compras y boletos de avión impresos. Eric estaba sentado en su silla, vaso de whisky en mano, papeles de orden de restricción extendidos frente a él. Sus ojos tenían un brillo vidrioso, señal de que había estado bebiendo mucho. La sorpresa inicial de Eric se transformó rápidamente en una energía maníaca. Se levantó, señalando su altar personal, explicando cómo él había creado a Lindsay, transformándola de una don nadie de pueblo pequeño en alguien digna de ser vista a su lado. Mike trató de llevar la conversación hacia el fin del acoso, mostrando la carpeta de pruebas. Eric lo ignoró, mostrando con orgullo los boletos a Cancún y describiendo su semana en el resort de lujo donde Lindsay comprendería que le pertenecía. Cuando Mike declaró firmemente que Lindsay no quería volver a saber de él, algo cambió en el rostro de Eric. Sacó una pistola del cajón de su escritorio y la colocó deliberadamente sobre los papeles. Mike se giró para marcharse. Al extender la mano hacia la puerta, Eric se abalanzó sobre él, agarrándolo del hombro y girándolo. Eric levantó el arma, y Mike sujetó su muñeca, forzando el arma hacia arriba. Lucharon, derribando sillas y haciendo caer fotos al suelo. El arma se disparó una vez, un sonido ensordecedor en el espacio cerrado. La bala entró en el pecho de Eric en un ángulo ascendente, atravesando su corazón. Al caer hacia atrás, sus últimas palabras apenas se oyeron: ella siempre será mía. Tras unos segundos de shock, Mike llamó al 911, su voz extrañamente firme mientras relataba lo sucedido. La policía encontró a Mike sentado afuera, con la cabeza entre las manos. Dentro, descubrieron no solo el altar fotográfico, sino un cuaderno detallando la vigilancia de Eric a Lindsay. En su auto había binoculares, una cámara con lente de largo alcance, y una bolsa con cuerda y cinta adhesiva. La detective Sarah Harmon notó señales de lucha consistentes con el relato de Mike. El médico forense confirmó que el ángulo de la herida coincidía con una posición defensiva. Las cámaras de seguridad mostraban que Mike llegó desarmado. Un miembro del personal de limpieza reportó haber escuchado voces elevadas antes del disparo. Por la mañana, en una pequeña sala de la estación de policía, la detective Harmon le dijo a Mike que no había planes inmediatos de acusarlo. Las pruebas apuntaban fuertemente a defensa propia contra un hombre cada vez más peligroso. Al salir, agotado y en estado de shock, Mike se preguntaba cómo le diría a Lindsay que su pesadilla había terminado, pero que otra, hecha de culpa, procesos legales y el juicio implacable de un pueblo pequeño, apenas comenzaba. La detective Sarah Harmon construyó su caso con una precisión metódica tras la muerte de Eric. Los técnicos de la escena del crimen documentaron cada detalle de su oficina, las fotos dispersas, los papeles de la orden de restricción y la única cápsula de bala. Los expertos forenses digitales recuperaron miles de mensajes del teléfono de Eric, revelando una obsesión en escalada. Mike cooperó plenamente, entregando acceso a sus correos electrónicos y registros telefónicos. Las pruebas se acumularon rápidamente: mensajes de voz amenazantes, fotos explícitas enviadas a su cuenta del negocio y testigos que habían visto a Eric siguiendo a Lindsay. En su entrevista, Lindsay reveló todo. Admitió haber buscado a Eric por dinero, pero describió cómo rápidamente pasó de ser un benefactor generoso a un acosador controlador. La exesposa de Eric presentó documentación sobre su conducta posesiva durante el matrimonio, incluidos registros de terapia que señalaban sus tendencias dominantes. Exempleados relataron haber presenciado obsesiones similares con otras mujeres. Las grabaciones de seguridad alrededor de Millbrook mostraban a Eric siguiendo a Lindsay, esperándola afuera del trabajo,
apareciendo en tiendas minutos después de que ella entraba, merodeando en estacionamientos. Su historial de navegación incluía búsquedas inquietantes como cómo hacer que alguien te ame, apps de rastreo indetectables y cómo eliminar al esposo de alguien. A pesar de las pruebas que respaldaban la defensa propia, Mike pasó una noche en una celda de detención. Su abogado de oficio presentó el caso con seguridad, destacando el comportamiento documentado de Eric. El juez liberó a Mike a la espera de la decisión del gran jurado. Fuera del tribunal, clientes del taller lo esperaban con un cartel: apoyamos a Mike. Pero Millbrook estaba dividida. Algunos culpaban enteramente a Lindsay, la joven esposa que se buscó problemas. Otros reconocían el patrón clásico de comportamiento depredador, señalando que Eric había escogido a una mujer vulnerable 15 años menor que él. El titular del periódico local decía: confrontación mortal revela patrón de acoso. La historia expuso el arreglo financiero de Lindsay con Eric, convirtiéndola en blanco de críticas. Dejó de salir después de que una mujer la enfrentó en público llamándola rompehogares y interesada. Los empleados de Mike mantuvieron el taller funcionando mientras miembros de la comunidad llevaban comida y ofrecían apoyo. El pastor de First Baptist lo visitaba semanalmente. Mientras tanto, Lindsay comenzó terapia, se mudó con su prima en una ciudad vecina y se inscribió en un curso de programación informática. 3 semanas después de la muerte de Eric, el gran jurado presentó un cargo de homicidio involuntario, el mínimo posible dadas las circunstancias. El fiscal reconoció las pruebas de acoso pero explicó que el proceso legal exigía continuar el caso dado que hubo una muerte. El juicio duró 4 días. La fiscalía presentó un caso rutinario, mientras que el abogado de Mike expuso meticulosamente la conducta cada vez más peligrosa de Eric. Imágenes de seguridad mostraban la constante vigilancia a Lindsay. 3 mujeres testificaron sobre experiencias similares con Eric, incluida una que se mudó de estado después de que él se negara a aceptar el final de su relación. El testimonio de Lindsay fue el más poderoso. Habló directamente al jurado sobre su mal juicio, su creciente miedo cuando Eric se volvió controlador y el terror ante sus amenazas finales. Varios miembros del jurado limpiaron lágrimas. Mike testificó al final, expresando un genuino pesar por la muerte de Eric. Cuando se le preguntó si culpaba a Lindsay, hizo una pausa antes de responder: todos cometimos errores. El de ella fue buscar una salida fácil. El mío fue no darme cuenta a tiempo de lo que pasaba. El de Eric fue creer que podía poseer a otra persona. Después de solo 4 horas, el jurado regresó con su veredicto: no culpable por defensa propia. El juez calificó la situación como una tragedia que pudo haberse evitado pero reconoció que Mike actuó para protegerse de un daño inminente. Al concluir la investigación, los detectives encontraron pruebas de que Eric se estaba preparando para acosar a la esposa de otro amigo que también tenía problemas financieros. Su teléfono contenía información sobre su rutina, fotos tomadas a distancia, y borradores de mensajes similares a los que le envió inicialmente a Lindsay, revelando su patrón depredador. Durante 6 meses, Lindsay y Mike vivieron vidas separadas. Ella completó su curso de programación y encontró un trabajo mejor remunerado. Él reconstruyó su taller, enfocándose en restauración de autos clásicos. Se hablaban ocasionalmente por teléfono, conversaciones incómodas pero cada vez más sinceras. En un grupo de apoyo, Lindsay comenzó a compartir su experiencia y eventualmente habló en eventos de concientización sobre las señales de relaciones controladoras. Su apertura la ayudó a sanar mientras protegía a otros. En una fresca tarde de otoño, Mike recibió una carta de Lindsay asumiendo plena responsabilidad por sus decisiones y expresando un remordimiento genuino. No pedía reconciliación, sino perdón, diciendo que había aprendido que la verdadera seguridad venía de la autosuficiencia, no de aferrarse al éxito de otro. 3 días después, Mike la llamó. Se reunieron en una cafetería a medio camino entre sus casas. Acordaron que lo que tuvieron no podía reconstruirse, pero algo nuevo, basado en verdades difíciles y sabiduría ganada a pulso, podría ser posible. 1 año después de la muerte de Eric, Mike y Lindsay se sentaron en el porche de una pequeña casa en un nuevo pueblo donde nadie conocía su historia. Habían decidido intentarlo de nuevo, no como las personas que fueron, sino como las que se habían convertido a través de la tragedia y la reflexión. Estaban sentados con algo de distancia entre ellos, el espacio un recordatorio de heridas aún cicatrizando. Sus manos se tocaban de vez en cuando, tímidas pero esperanzadas. Las heridas más profundas, concluyó el narrador,
vienen de aquellos que te sonríen en la cara y duermen en tu cama. Pero a veces, incluso las heridas más profundas pueden sanar, si somos lo suficientemente valientes para mirar las cicatrices que dejan atrás.